Buenas tardes. Me llamo José García Blanch. Muchas gracias por sus palabras y por la introducción tan interesante de la historia de estas jornadas. Antes de nada, quisiera agradecer al Instituto su amabilidad en invitarme a dar esta conferencia y agradecería si pudiéramos poner la presentación en PowerPoint que tengo preparada. Ahí se ve. Vale. También quiero agradecerles su presencia aquí, que creo que muestra su fe en que durante esta media hora larga les cuente algo interesante o por lo menos distinto. 3 cuestiones de orden interno. La primera, por favor, pongan sus móviles en silencio. La segunda, la presentación estará disponible al finalizar la conferencia. Y por último, agradecería que reservasen sus preguntas para el final, ya que dada la naturaleza del tema y sus muchas ramificaciones, no solo peligra la vida del artista, sino que además corre el riesgo de perder el hilo. Muchas gracias. Dicen que San Agustín estaba paseando junto al mar, meditando sobre la Santísima Trinidad, cuando vio a un niño echando agua en un agujero en la arena. El entonces obispo de Hipona, en la actual Argelia, preguntó al niño qué hacía y cuando le explicó que lo que quería era vaciar el mar en ese agujero, San Agustín le replicó que era imposible. El niño se volvió y le dijo que aún más imposible era que él llegase a comprender lo que estaba meditando. Ni yo soy San Agustín, ni pretendo hablarles de la Trinidad, pero lo que decía ese niño se puede aplicar igual de bien. A lo mejor, entender el mundo es como pretender vaciar el mar. ¿Y de qué quiero hablarles? Pues de cómo nos las hemos ido apañando estos últimos milenios para entender el mundo y dónde parece que nos hemos quedado bloqueados. Tenemos horror al caos, o peor, al sinsentido. Eso nos provoca la urgencia de querer saber cómo son las cosas y por qué pasan. Hasta ahí bien. Pero el problema es que en el proceso hemos simplificado tanto el mundo, o sea, todo aquello que nos envuelve, que ese mundo de teorías y modelos que hemos construido se parece al de verdad, como el genuino huevo a la castaña. Así que la pregunta sigue: ¿entendemos el mundo? Quiero decir, el de verdad, no el alternativo idealizado que hemos construido en su lugar. Comenzaré dando un pequeño repaso a algunas etapas por las que hemos pasado para obtener esa comprensión y después trataré de llevarles al huerto y preguntarles: ¿necesitamos replantearnos cómo entendemos el mundo? Dejo caer ahora de forma anárquica algunos puntos clave que iremos cubriendo y que irán cobrando sentido. Cómo superar el sinsentido, la búsqueda de patrones, los fundamentos de la lógica, el establecimiento y estudio de sistemas lineales simplificados, las dificultades de tratar con sistemas no lineales, la barrera interpuesta por la complejidad de las cosas, el auxilio de la inteligencia artificial, el planteamiento de un nuevo paradigma de pensamiento. Ya les iré dando forma según avancemos. En último término, me comportaré como un pobre imitador de Sócrates, tratando de romper lo que yo denominaría espejismo de conocimiento, en el que las ciencias actuales nos tienen anclados, supliendo conocimiento por terminología. Lo primero que tuvimos que hacer como miembros del género Homo fue darnos cuenta que éramos diferentes del resto de animales, vegetales y minerales. Nos dotamos progresivamente, muy progresivamente, de autoconciencia individual. No éramos ni una colmena, ni una manada, ni Gaia, sino una colección de individuos con necesidades personales y grupales. Aprendimos a transformar las cosas que nos rodeaban para usarlas en nuestro provecho. Por cierto, que hacer herramientas en piedra es súper complicado. Prueben ustedes mismos a hacer una herramienta en piedra que requiere seleccionar una buena piedra, darle una forma peculiar, a veces una preparación térmica, usar percutores más duros o incluso más blandos para tallarla y conseguir que no se le rompa en el proceso y tengan que volver a empezar. Los hombres y mujeres del Paleolítico, de atrasados, nada.
eran capaces de sobrevivir 30 o 40 años, criar hijos y cuidar a ancianos en un ambiente hostil, sin móviles ni tarjetas de crédito, solo con sus manos y lo que encontraban. También aprendimos que tenemos un principio y un fin, a echar de menos a los que ya no están, a rendirles homenaje. También nos dimos cuenta que la vida pasa en ciclos, la naturaleza, los animales, las personas, ciclos basados en algo tan misterioso como la fecundidad. Obtuvimos autoconciencia, vimos que en nuestra existencia somos distintos al mundo que nos rodea y podemos manipularlo. Como dice el Génesis, con el conocimiento también nos dimos cuenta de que estábamos desnudos, en una maravillosa metáfora de lo que significa la autoconciencia. Una vez pasado este punto, ya el resto del aprendizaje es cuesta abajo. Expresamos nuestra individualidad y comenzamos a reflejar el mundo que veíamos y sentíamos, posiblemente porque así creíamos tener algún control sobre él. Al final de la Edad de Piedra, nuestras emociones eran tan sofisticadas como las que tenemos nosotros ahora mismo. Algunos de esos nuestros iguales fueron tan increíblemente inteligentes como para aprender a domesticar animales salvajes, a cultivar y a hacer crecer plantas o a extraer metales quemando piedras. Parecía magia, y como magia lo entendieron y lo representaron. Se contaban historias para buscar coherencia en lo que sucedía. No nos riamos. A lo mejor nuestras ciencias no son más que historias un poco más sofisticadas. Los mitos se hacen más articulados, satisfacen el deseo de saber y consolidan el orden social. ¿Qué más se puede pedir? En la estela de Naram-Sin del 2200 a.C., este rey acadio se presenta sin ningún rubor como intermediario entre sus guerreros y su pueblo y la deidad. 1000 años después, tendremos una imagen parecida con Moisés, bajando del Sinaí con las tablas de la ley en la mano. Aproximadamente en el 1750 a.C., el rey babilonio Hammurabi, famoso por su código jurídico del ojo por ojo, va aún más lejos y se presenta como el colega de la deidad a su misma altura. La mitología se vuelve a la vez causa y efecto del conocimiento y del orden social. Los egipcios eran capaces de explicarlo todo a través de mitos, y cuando el faraón Akenatón quiso cambiar el mito, la realidad es que el mito fue más poderoso que él. La filosofía surge para superar el mito. Busca conocer regularidades ocultas en la naturaleza a las que llama leyes. Usa la lógica y la metafísica, pero la transición no fue suave. A Sócrates lo condenaron a muerte por impiedad, esto es, por faltar al mito. Hoy al disidente se le condena a la muerte social. Hay libertad de expresión, lo que no se garantiza es la libertad después de la expresión, como diría Idi Amin. También es cierto que el camino de la interpretación de la naturaleza, iniciado por los filósofos, no salió bien a la primera, desde las teorías de los 4 elementos al geocentrismo hasta el flogisto y el éter, pero la tendencia ya fue irreversible y así llevamos 2500 años. Flogisto aparte, las ciencias han ido refinándose y las teorías van explicando mejor el porqué de las cosas. Un hilo conductor de todas ellas ha sido establecer que el todo es la suma de las partes, o dicho de forma más sencilla, que 2 y 2 son 4. Esta hipótesis, que nos escandalizamos si alguien la pone en duda, permite una aproximación al problema en 3 fases genéricas. Primero, reducir el todo a sus partes. Segundo, analizar las partes. Y tercero, superponer la contribución de cada parte al todo original, más o menos como hacían los relojeros antes de que se inventaran los relojes Casio. Cada ciencia lo hace a su manera, pero el trasfondo es el mismo. Como ejemplo, podemos ver a Isaac Newton desarrollando la dinámica de los cuerpos basándose en hipótesis como el principio de superposición de fuerzas. Las ciencias modernas siguen esta premisa y construyen modelos sobre la realidad que llamamos modelos lineales. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo de bien reflejan la realidad esos modelos lineales? Para William Thomson, presidente de la Royal Society inglesa, más conocido como Lord Kelvin, a finales del siglo XIX, todo lo que había que saber sobre las ciencias físicas ya se sabía.
Bueno, salvo un par de cosillas sin importancia. De esas cosillas surgieron la relatividad del éter y la mecánica cuántica de la radiactividad. Aquí les presento a dos de los sospechosos habituales, Max Planck y Niels Bohr. ¿Qué originó el error de Lord Kelvin? Pues que la naturaleza no se compone de sencillos sistemas lineales, que la aproximación reduccionista es sólo una simplificación, que superponer no es lo mismo que sintetizar y que la lógica aristotélica se quiebra y ya no funciona el principio de no contradicción. En resumen, que el todo no es la suma de las partes. Contrariando a Einstein, Dios sí juega a los dados y la mecánica cuántica no sigue la lógica tradicional. Curiosamente, Einstein, Podolsky y Rosen discurrieron una paradoja para demostrar que la mecánica cuántica tenía que seguir siendo lógica a pesar de todo. Para su desgracia, el tiro le salió por la culata y mató al gato de Schrödinger. O no, no sabemos, demostrando exactamente lo contrario de lo que querían probar y consagrando eso tan gallego como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, en la que algo puede ser y no ser a la vez. Depende. Para mí, la mayor incógnita sigue siendo por qué Einstein, que recibió el Nobel por demostrar la cuantización de la energía basándose en el efecto fotoeléctrico, se empeñaba en ir contra su propia criatura. Pero bueno, también le pasó lo mismo con la constante cosmológica. Las consecuencias de que los razonamientos pierdan sus bases lógicas son tan devastadoras como divertidas. Además de que cosas como el tiempo, la entropía, la disipación, las sinergias, los comportamientos emergentes o los estados probabilísticos aparecen de manera natural en las teorías y no como variables exógenas forzadas con calzador, entramos en una terrible crisis de confianza y ya no nos atrevemos a asegurar cuántos son 2 y 2. 4, 6, 18, infinito, 0. Depende. Una vez que he afirmado que 2 y 2 pueden no ser 4, vamos a pillar el aliento. Un sistema lineal puede estudiarse analizando componentes individuales que luego superponemos sin más. Cualquier científico cuidadoso empieza diciendo, supongamos X y Z. Una vez que le damos la mano, nos coge el brazo y nos hace creer que eso que nos cuenta responde a la realidad. Peor aún, que eso es la realidad. Pero ustedes y yo sabemos que nos lleva a un mundo en el que los procesos son reversibles, la flecha del tiempo no existe, Aristóteles es nuestro héroe, el mundo es sencillo, predecible, comprensible y los lirios cantan al amanecer. Ese mundo solo tiene un inconveniente, que no es sobre él sobre el que queríamos preguntar. Cual trilero nos la ha pegado y salimos tan contentos con el gato en vez de con la liebre. Vaya, otra vez el maldito gato. Ya sé que es más fácil engañar a alguien que mostrarle que ha sido engañado, pero miren, no miento, ¿ven? Si no, díganme qué simplificaciones, explícitas o implícitas, no hemos tenido que aceptar para modelizar choques elásticos de bolas de billar, o un flujo lineal, o sea, no turbulento, de agua, o el establecer precios y cantidades de equilibrio entre oferta y demanda en un mercado. Perfecto. O aceptar las justificaciones para regular los precios en un mercado de alquiler. Nos damos cuenta del engaño cuando vemos las implicaciones de esas simplificaciones. La entropía se mantiene constante, no existe la flecha del tiempo, la información se disemina de forma instantánea, general y gratuita, o los agentes no reaccionan ante controles de precios, esto es, que para el regulador no existe la teoría de juegos y el mundo es estático. De hecho, estas implicaciones, las que acabo de mencionar, nos pueden empezar a dar pistas sobre por qué Lord Kelvin y Einstein se equivocaron, o por qué las políticas populistas parecen aparentemente sencillas, luego no funcionan, y las utopías siguen siendo utopías. En sistemas no lineales aparecen propiedades emergentes, esto es, propiedades que no se derivan de sus componentes tomados uno a uno, sino de la interacción entre ellos. Los sistemas no lineales
además de ser compuestos, se vuelven complejos porque sus componentes se interaccionan entre sí de forma no controlada. Un coche es compuesto, pero como sus partes interaccionan según dinámicas preestablecidas, sigue siendo un sistema simple. Un ser vivo es compuesto, y como además sus componentes interaccionan de forma no reglada, se vuelve un sistema complejo. Por ejemplo, dicen que explicar los mecanismos autoinmunes de un organismo es de lo más difícil que uno puede abordar en biología. En la transparencia les presento unos pocos ejemplos de sistemas complejos. Un billar americano, el humo de un cigarrillo, el vuelo de los aeroplanos, los mecanismos de fijar precios en un sitio como el rastro, la selección española ganando la Eurocopa, la autoconciencia de una persona. En todos ellos, el orden y la secuencia de eventos importa. Los procesos son irreversibles. El todo no es la suma de las partes. Existen sinergias. En resumen, estos sistemas no pueden modelizarse linealmente. Estos sistemas son más reales, pero su explicación es endiablada. Ojo, explicación, no descripción. Finalizo el primer bloque de la presentación proponiéndoles 4 causas por las que la complejidad aparece en el mundo real y que bautizo como estadísticas, caóticas, cuánticas o emergentes, dejando la incógnita de que puedan existir otras. Soy el primero en reconocer que hacer una taxonomía de posibles causas de complejidad en sistemas es audaz y posiblemente erróneo, pero quiero dar mis 2 céntimos porque creo que ayuda a comprender por qué los sistemas no lineales se comportan de forma compleja o, a falta de sinónimos, turbulenta. Desde mi punto de vista, la complejidad puede aparecer, en primer lugar, cuando el número de posiciones de un sistema es inconmensurable a efectos prácticos. Por ejemplo, en las posiciones de las bolas en una mesa de billar americano. Esto hace que reconstruir por carambola el mazo como estaba antes de su rotura no sea posible en la práctica. En las causas estadísticas tenemos números tan absurdos como el número de Avogadro en la dinámica de gases, la población humana en economía o en cosmología el número de galaxias en el universo. El único modelo que realmente funcionaría para reproducir fielmente el comportamiento de un sistema así sería el de escala 1 a 1, lo que hasta ahora no ha sido una imposibilidad, incluso en modelos matemáticos. En otras palabras, hacer que los elementos finitos de los modelos se vuelvan elementos infinitesimales. Las causas caóticas aparecen cuando los componentes del sistema se comportan de forma repetitiva, cuasi cíclica y altamente sensibles a sus condiciones iniciales, que define el comportamiento caótico. Noten que aquí no hacen falta millones de componentes, pero si además los componentes se cuentan en millones, la manejabilidad del problema se agravaría, como es el caso de las predicciones meteorológicas. Pero vamos, que con algo tan modesto como el problema de 3 cuerpos ya tenemos el caos en casa. Las causas cuánticas se derivarían del hecho de que la materia y la energía están cuantizadas y sujetas a una incertidumbre intrínseca derivada del principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio nos impide conocer todos los parámetros de los componentes de un sistema, por ejemplo, si el gato está vivo o muerto. Las causas emergentes se originan por la aparición de sinergias o propiedades emergentes al juntar los componentes y permitir interacciones entre ellos. Estas propiedades emergentes tienen además mal estudio, precisamente porque no se pueden aislar en componentes básicos. El mero hecho de aislar esos componentes básicos las hace desaparecer. ¿Hay más causas de complejidad? No lo sé, genuinamente. Parece, no obstante, que como buen sistema complejo, estas causas deberían interactuar entre sí. ¿Qué creen ustedes? Vamos a recapitular dónde estamos. Nos hemos defendido compartimentando lo que estudiamos y haciendo grandes simplificaciones sobre las partecitas del mundo que estudiamos, a las que hemos dado en llamar pomposamente campos del conocimiento. Les hemos dotado de léxicos y modelos propios, con nombres que solo los iniciados pueden descifrar, poco más o menos como hacían los chamanes en el Paleolítico. Las mayores ventajas de este método han sido: 1. Nos ha permitido superar explicaciones basadas en mitos o en elucubraciones filosóficas sin base factual. 2. Nos han dado conocimientos prácticos
que mezclando teorías simplistas con mecanismos de prueba y error nos han llevado a la Luna. Esto en el haber. Vamos al debe. Estos modelos simplificados en realidad explican poco y no nos permiten conocer la realidad real, si es que existe. A veces tenemos suerte y atrapamos alguna verdad profunda, como la naturaleza cuántica del universo o los procesos autoorganizativos que la evolución pone en marcha. Pero nos falta perspectiva para sacar partido realmente de esos hallazgos monumentales. Una de las demostraciones de esa falta de perspectiva son esas áreas de luz que cada rama de la ciencia ilumina, pero que dejan zonas en penumbra entre áreas. ¿Se han fijado en el reciente auge de los dobles grados universitarios? ¿No es esto un reconocimiento implícito de la existencia de penumbras en los espacios entre campos del conocimiento? También existen institutos de ciencias de la complejidad, que además presumen de ser transversales, pero me temo que por el momento su transversalidad solo pasa de ser una aspiración y que la complejidad se ha vuelto un campo de conocimiento especializado, como cualquier otro, en vez del paraguas que aspiraba a ser. Para resolver la complejidad tenemos que atrevernos a buscar donde no hay luz. Pero, ¿será suficiente resolver estos gaps de conocimiento entre campos del saber? Ignoro si iluminando todo el suelo y domesticando los problemas que presenta la complejidad intrínseca de la naturaleza, conseguiremos el conocimiento que en último término deseamos. Pero tengo una cosa clara. De la misma forma que necesitamos superar el mito con la filosofía y la filosofía con las ciencias lineales, necesitamos superar estas ciencias compartimentadas y asomarnos a resolver la naturaleza tal como es, no descafeinada. Antes de pasar al segundo bloque de la conferencia, que llamo Otro paradigma mental, les animo a que durante 60 segundos piensen en ese problema conceptual que les persigue y que saben que su respuesta excede los límites del marco teórico que tienen ahora. Por provocarles un poco, ¿qué quiere decir que la luz se propaga en el vacío 300.000 kilómetros cada segundo? ¿O qué es el mar de Dirac y por qué tiene energía el vacío? ¿Existe el tiempo o es un parámetro estrictamente local que funciona simplemente como un índice de eventos? ¿El comportamiento humano es realmente impredecible o somos más estándar de lo que queremos aceptar? ¿Por qué una célula empieza a crecer sin control? ¿Qué es envejecer? ¿Existe la dualidad alma-cuerpo? ¿Existe Dios? No hablo de opiniones o creencias, sino de conocimiento. A mí me gustaría saber las respuestas, ¿ya ustedes? Así que lo que les propongo es que volvamos al colegio. Vamos, que no es tan grave, a mí me hace mucha ilusión. Al estudiar un fenómeno, parece que tengamos distintas realidades, o mejor dicho, distintas perspectivas de la realidad según a qué escala nos pongamos. El trabajo fundamental de la ciencia ha sido buscar y entender las componentes en cada sistema y en cada escala de análisis. Ramón y Cajal haciendo sus dibujos de las neuronas, el Large Hadron Collider en Ginebra, que es el mayor microscopio en la historia de la humanidad, estampando protones relativistas unos contra otros, a ver qué sale, o el Observatorio Planck para magnificar esas mínimas diferencias de la radiación de fondo que Penzias y Wilson descubrieron hace ahora 60 años. Construir y mirar a microscopios se nos da bien, pero recomponer puzzles es otra historia. Los análisis son insustituibles, ya que sin ladrillos no hay muros, pero la clave es la síntesis, o tal vez las síntesis. ¿Influyen todas las escalas o solo la de abajo y la de arriba? Como cuando sale un nuevo plan de estudios, nos preguntamos, ¿lo que hemos estudiado hasta ahora sirve o no? No solo sirve, sino que ha sido imprescindible e inevitable andar ese camino. Lo único que el recorrido no se acaba aquí, queda al menos otra etapa. Lo que hemos hecho tiene gran utilidad práctica. Ha permitido acumular conocimiento y nos permite acotar lo que ignoramos. Incluso nos pone ya en la senda de investigar propiedades emergentes como las transiciones de fase, la histéresis o procesos autoorganizativos como la mano invisible.
también nos permite refinar lo que tenemos cómo tenemos que preguntar lo que viene siendo los procesos de prueba y error. Notemos que las preguntas no pueden ser erráticas y lo que no ha funcionado nos da pistas para centrar el tiro. ¿Le suena, no? Es lo que los ingenieros hemos venido haciendo, aunque las cagadas hayan sido tan sonoras como la explosión del Challenger. En la investigación del accidente, dirigida por Richard Feynman, el físico más conocido de la segunda mitad del 20, se dio con que era un problema de los segmentos de unión entre fases. A alguien le faltó visión unitaria del cohete como conjunto y no como yuxtaposición de fase. Pero ya se sabe, a toro pasado. Y además, ¿qué nos queda? La alternativa al análisis son teorías a priorísticas que pretenden ser síntesis sin análisis previos. Poniendo un símil en el campo de la historia, ¿queremos entender la historia a través de hechos y crónicas o es mejor justificar la narrativa historiográfica que nos guste con los hechos que mejor le cuadren, olvidando o censurando los discordantes? He de reconocer que no tan veladamente he sido un poco dramático al hablar de modelos lineales, con objeto de enfatizar lo que a esos modelos les falta para estar completos. No obstante, debemos distinguir conocimiento incompleto de conocimiento falso. A nadie se le oculta que la mecánica relativista ha superado a la mecánica racional, pero la mecánica de Newton tiene un amplísimo rango de validez en el que es lo suficientemente buena para resolver muchos problemas. Ese rango en el que se engloban desde los obuses de artillería a los viajes a Apolo sería la yema del huevo frito. Lo que cae fuera, por ejemplo, el posicionamiento de su GPS, requiere correcciones relativistas y estaría en la clara del huevo. Me pareció más apetecible esa representación de diagramas de Venn. Vale, análisis y síntesis. ¿Qué podemos decir de la síntesis? Pues veamos algunos casos. Cuando hablamos de explicar la transición de flujo laminar a turbulento, como en el ascenso de humo de un cigarrillo, decimos que lo regula el número de Reynolds. En realidad, ni el polvo de Reynolds ni su número regulan nada. Es un parámetro puramente descriptivo y, por supuesto, sin ningún poder explicativo de la complejidad del problema y de los entrelazamientos de las moléculas en movimiento. Pero los economistas no se van de rositas. Yo todavía estoy esperando a que alguien explique la macroeconomía, eso del PIB, la tasa de paro, la inflación, a través de variables microeconómicas. Ah, que no. Que mejor medimos esas magnitudes agregadas, vemos cómo evolucionan en el tiempo y tratamos de encontrar todos los números de Reynolds que seamos capaces para explicar sus fluctuaciones e imputar causas a los cambios y quiebros en las series. Así no me extraña que sigamos abogando por controles de precios para regular mercados. No se rían, que esto va para todos. ¿O cómo explican los criminalistas su divergencia de criterios para justificar reinserciones y obtener reincidencias en su lugar? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que les daré 2000 palabras. La primera imagen es un cuadro de Van Gogh, La noche estrellada. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Como buen cuadro impresionista, las pinceladas son poco más que puntos y además les aseguro que se están quietas. Pero nuestro cerebro nos da un conjunto lleno de movimiento. ¿Somos nosotros o es el cuadro? En las otras 1000 palabras tenemos el mercado de esclavos de Dalí. Dalí no ha pintado a Voltaire, pero ahí está su rostro. Pero cuando nos fijamos en los detalles de su cara, Voltaire desaparece y vemos a unas mujeres en su lugar. Si esta imagen no es el resultado de una propiedad emergente, yo soy el rey de Roma. Hay algo escurridizo en la síntesis que va más allá de los elementos que las componen. Y no me pregunten, estoy tan perdido como ustedes, pero a la vez maravillado e intrigado. Así que ala, a saltar al vacío sin red. Ahora hay dos problemas, la complejidad del propio problema que estudiamos y la interna de nuestra propia percepción. Para la percepción, nuestro cerebro, mucho más inteligente que nosotros, se ha dotado de dos formas de hacer síntesis. La primera es la que nos pone el pelo de punta al ver una rata, instantánea. Proviene del cerebro reptiliano. El que no corría antes no sobrevivía. Ya preguntas luego si eso.
La segunda, la de los pintores impresionistas y la Gestalt, parece radicarse en el hemisferio derecho y nos da lo que llamaríamos visión holística, o como diría Arquímedes, un momento eureka. Es algo que todos hemos experimentado cuando nos cuentan esos chistes inteligentes que tardamos un rato hasta que nos reímos, que suele ser cuando vemos que los demás ya se ríen y no queremos pasar por lerdos. Cuando ya están los indios a punto de entrar en el fuerte, vemos el polvo del 7º de caballería que viene. Traen dos armas auténticas Wunderwaffen, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Entre las dos, parece que podrán lidiar con la complejidad a fuerza bruta, haciendo modelos computacionales a escala 1:1. De hecho, eso ya lo visualizó Maxwell en el 19, y con el nombre del demonio de Maxwell se quedó. Un ejemplo sería que si en un recipiente dividido en dos, un demonio accionase una trampilla al paso de las moléculas, sería capaz de separar las moléculas de alta energía cinética, las calientes, de las de baja, las frías, y revertir el aumento de entropía que se produce con la mezcla térmica. Ahora el demonio no funcionaría en el mundo real, sino en una simulación, pero eso ya sería mucho. Y dejemos aparte si en realidad vivimos en una simulación tipo Matrix. Si lo pensamos un momento, estos nuevos modelos numéricos ¿añadirían poder explicativo o serían nuevas cajas negras? Bueno, podríamos, por ejemplo, correr simulaciones de mercados de alquiler y ver en qué casos un control de precios sería útil en satisfacer una demanda creciente a menor precio. Algo no muy distinto a estas simulaciones numéricas es lo que ya se hace en meteorología, y ciertamente los resultados de 3 o 4 décadas a esta parte son espectaculares, sino que se lo cuenten a Kasparov. Deep Blue se llamaba, ¿no? Aún así, ¿esos modelos servirían para todas las causas de complejidad? ¿O sería sobre todo las de causas estadísticas o caóticas? ¿Qué pasaría con las que tienen su origen en las propiedades cuánticas o emergentes? ¿Estas simulaciones aumentarían nuestra comprensión de la complejidad o serían nuevas cajas negras que descifrar? Todo ello suponiendo que la modelización numérica esté bien hecha y no nos pase como con el Challenger. Así, construir un tokamak de confinamiento magnético de plasma o un horno de fusión de confinamiento inercial con pelotitas de deuterio-tritio basados en modelos numéricos mal hechos podría ser una actividad de alto riesgo. Nuestra forma de pensar se basa en eso que hemos dado en llamar la tradición judeocristiana, consolidada con la filosofía griega y el derecho romano. Llevamos así pues como 2.000 o 3.000 años. Esta forma de pensar se ha pegado de bruces con la complejidad. Hasta el momento, la solución ha sido obviar la complejidad, descafeinar los problemas y contarnos que desde el punto de vista teórico, la linealidad y la superposición es lo que hay. Si queremos algo más, hay que hacer como el cholo, ir partido a partido, ¿viste? Pero cuando queremos saber si el gato está vivo o muerto, cómo evitar que estalle el Challenger o qué narices es la Gestalt, sonreímos y hacemos como el presidente Lincoln, que decía, más vale permanecer callado y que sospechen de tu necedad que hablar y quitarles toda duda de ello. ¿Necesitamos otra forma de ver las cosas y plantear los problemas? En la segunda mitad del siglo XX, algunos audaces han querido coger el toro por los cuernos y abordar la complejidad desde el punto de vista teórico, como por ejemplo los institutos de complejidad en Santa Fe, en Arizona o en Singapur. En ellos hacen avances notables, pero el núcleo sigue impenetrable. Aún así, no hace ningún daño echarle un vistazo a sus páginas web. Ha llegado el momento de preguntarse, ¿seremos capaces de resolver conceptualmente la complejidad? No lo sé, pero el ser humano es muy persistente. Un corolario sería determinar si tanto nuestra física como nuestra metafísica, ambas en sentido griego, nos siguen valiendo. Que la inteligencia artificial es una Wunderwaffe está claro, pero ¿puede ayudarnos a entender mejor el mundo? ¿O será un intermediario interpuesto que nos aporte más datos y menos claridad? ¿Puede el demonio de Maxwell, con todo su autoaprendizaje, apoyado en la inteligencia artificial, el Big Data
y la computación cuántica convertirse en el demonio de Kubrick como en 2001 una odisea en el espacio? Tengo miedo. De una cosa sí que nos hemos dado cuenta, que necesitamos una mejor aproximación a la complejidad y a los sistemas no lineales. Parece que finalmente estamos haciendo algo por remediarlo. Veremos en qué queda. Antes de terminar, aquí les dejo algunas referencias, por una parte de páginas web y por otra de algunos clásicos de bibliografía relacionada. Isaac Newton dijo que ignoraba lo que le parecería al mundo, pero que en su opinión había sido como un niño jugando en la playa con alguna concha más bonita que otra, mientras que el gran océano de la verdad se extendía inexplorado ante sus ojos. Tal vez, además de a San Agustín, este cuadro esté representando a Newton de niño, diciéndole al discípulo de Platón que no sería capaz de vaciar todo ese océano de conocimiento en su pequeño pocito. Muchas gracias.